de dos formas. Una es cuando afecta todo el músculo cardíaco, y entonces se llama transmural, es decir, afectó todo el grosor del músculo. Esos son infartos más severos, son infartos más complicados y que se pueden caer el paciente en choque. Los infartos no transmurales suelen ser, como no atraviesan todo el músculo cardíaco, dejan movilidad. Y entonces el paciente no se pone tan grave, son menos graves. Incluso muchos de ellos se dicen sin onda Q y también se pueden confundir con un cuadro de angina inestable porque realmente no están dejando una onda de necrosis. Entonces esos son más benignos, pero sí, conforme se afecte todo el músculo cardíaco, pues nos va a ocasionar alteraciones electrocardiográficas. Si nada más es superficial, pues no vamos a tener algunos cambios. Así los infartos, de acuerdo al lugar en donde vamos a ver, como ahorita la clase es de electro, vamos a ver que de acuerdo a las derivaciones que se ven afectadas, donde se va a manifestar con los cambios, vamos a darnos una idea de qué arteria es la que puede estar involucrada. Entonces, cuando ustedes en el electro vean involucramiento, ahí vamos a ver de una onda Q, una elevación del ST, como vimos en la lesión subepicárdica, o que vean T's invertidas de isquemia subepicárdica, dependiendo las derivaciones donde lo vamos a ver, pues nos vamos a dar una idea. Se llama anterior extensa cuando las derivaciones afectadas son todas las precordiales, es decir, de B1 a B6, todas las que les pusimos en el pecho al paciente, y aparte en las que son bipolares y esta unipolar, la D1 y el ABL, el D1 es bipolar, el ABL es monopolar, están involucradas, se va a llamar anterior extenso. Cuando abarque, ¿por qué? Porque si no van a ver aquí que de B1 a B4 es anteroseptal, de B5 a B6 va a ser lateral bajo, de D1 a BL, lateral alto. Si yo aquí no le pongo el nombre de anterior extenso, tendría que decir anteroseptolateral bajo y alto. Entonces, la manera de no decir todas esas palabras de anteroseptal, lateral, alto y bajo, entonces lo que se hace es ponerle anterior extenso cuando involucra todas. Está abarcando de B1 a B6, es decir, está abarcando la región anteroseptal, está abarcando la región lateral baja de B1 a B6 y aparte la lateral alta. Entonces esto se va a llamar, cuando el infarto sea así de grande, esos son los peores, anterior extenso. Entonces vamos a ver cambios en B1, B6, D1 y ABL. Al ser un infarto anterior extenso, ¿eso qué quiere decir? Que la obstrucción de esa arteria está desde su inicio. Ese es el dato. O sea, si yo veo un infarto anterior extenso, es un infarto grave porque ocluyó la arteria desde el principio. Entonces, desde la salida de esa irrigación de esa arteria, desde el tronco, desde que se forma hasta su final, se va a ver afectado. Por lo tanto, me abarca todas las paredes que irriga la descendente anterior, toda la pared anterior y parte de la lateral del ventrículo izquierdo. Y entonces, por eso la afectación nosotros podemos concluirla que es de la descendente anterior. ¿Cuándo vamos a pensar que es una lesión proximal? Cuando se abarca D1 a ABL y aparte tenemos en ABR cambios. Ese es un tip. Cuando ABR se eleva, ya hay que pensar lesiones de tronco. Cuando se involucra en un infarto anterior y luego ABR se eleva. Entonces va a ser anteroseptal cuando se abarque B1 a B4, lateral bajo B5 y B6, lateral alta D1 y ABL. En el caso del anteroseptal, la involucrada es la misma de arriba, la descendente anterior. Si está involucrada solo la pared lateral, solo la lateral sin abarcar la anterior ni la anteroseptal, hay que pensar que fue la circunfleja, ¿sí? Que es una derivada de la rama izquierda del corazón. Y la D1 y ABL también va a ser la circunfleja. Cuando es un infarto posterior, ahí nos da una onda R grandota en B1 y B2, y ahí hay que pensar en la coronaria derecha. Habitualmente el infarto posterior va muy asociado al inferior, es muy común encontrar infartos posteroinferiores. Entonces, el inferior o diafragmático, que son los más chiquitos, suelen ser los infartos que los pacientes a veces sienten un dolor o se desmayan o se caen, y ahí es un infarto, y después, pero no le tomé importancia, ya nos lleva un electro, ya tiene cambios, unas ondas Q. Le digo, ya se infartó usted, ¿verdad? No, es que nunca he tenido dolor, pero acuérdense que en los viejos, en los diabéticos, puede modificarse el tipo de dolor, porque por la neuropatía que tienen, y entonces no siempre les van a referir dolor.
paciente diabético de larga evolución que tiene neuropatía diabética no va a referirles a ustedes dolor. ¿Por qué? Porque se perdió la sensibilidad. ¿Qué puede tener ese paciente? Pues les van a manifestar a ustedes que tiene el señor falta de aire, o les va a decir, ¿sabe qué? Es que una vez se desmayó, me acuerdo, estaba sudando frío, no nos contestó, lo levantamos del piso, pero pensamos que se le bajó el azúcar. Pues ese fue un infarto. Entonces, en los ancianos, en los diabéticos de larga evolución ya con neuropatía, hay que descartar, igual los pacientes psiquiátricos hay que descartar que otro tipo de manifestaciones, no necesariamente como en las películas de un dolor precordial, opresivo, se tiran al piso, se desmayan, sudan, no necesariamente les puede dar eso. Y tuvieron un infarto. Y habitualmente los infartos mejor tolerables y más chiquitos son los de la cara inferior, porque nada más está afectando la pared inferior del ventrículo izquierdo. En cambio, cuando se afecta a la descendente anterior, imagínense, está abarcando toda la pared anterior, más aparte un pedazo de la lateral, porque comparten circulación la circunfleja con la descendente anterior en la pared lateral. Entonces hay que ver hay que ver las derivaciones para poder decir dónde está un infarto. Si yo veo afectado de 2 de 3 ABF, eso es memoria inferior. Si yo veo D1 y ABL, para que se la aprendan, yo les digo que se aprenda que D1, el 1 es una I en vez de un 1. Infarto y L lateral. Entonces ya se aprenden que la derivación de 1 y ABL es cara lateral, ¿sí? De B1 a B2, de B2 anterior, septal B3 y B4, ¿sí? Lateral B5 y B6, D1 y ABL lateral alta. Esa es la diferencia. B1 y B6, ve la pared lateral, acuérdense que vamos dándole vueltas al tórax, entonces ve la pared lateral, y D1 y ABL ve la lateral alta, mientras que B1 a B6 lateral baja. Así, si tenemos un ejemplo aquí, este es B1, B2 y B3. Sí, tenemos una onda R alta y ancha, que es la imagen especular de una onda Q de un infarto en la cara posterior. A veces tenemos imágenes en espejo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos desniveles en la parte donde tuvimos supradesniveles. Aquí tenemos un pequeño supradesnivel, mientras acá tenemos un infradesnivel. Eso le llamamos imagen en espejo, es decir, el lado contrario de la cara que se infartó va a tener infradesniveles y la pared infartada va a tener supradesniveles. Entonces ustedes aquí van a decir la confusión. Entonces, ¿a qué le hacemos caso? ¿Al desnivel o al supradesnivel? Le tienen que hacer caso al supradesnivel. ¿Sí? Aquí cuando diagnostican un infarto y vean ustedes desniveles con supradesniveles, el infarto se le tiene que hacer caso en donde están los supradesniveles, no los infradesniveles. Y hay que ver junto con la clínica del paciente si tuvo dolor, si se desmayó, si le faltó el aire, si sudó frío, si le dio náuseas, todos esos datos de descarga adrenérgica, si van asociados a ¿qué? A elevación enzimática. Entonces hay que pedirle la CPK-MB a esos pacientes. Dentro de las arritmias que pueden ser resultado también de un infarto son las taquicardias ventriculares, como aquí ven. Aquí está la P, obviamente yo les dije, en donde ustedes vean P, pues quiere decir que el origen de la taquicardia pues es supra, y si no ven P es ventricular. Entonces aquí el paciente, este es su ritmo normal, aquí está la onda P, no hay Q, pero hay R, sí, no hay S, pero sí hay R nada más. Entonces estos son los latidos normales del paciente, y de repente aquí viene una despolarización de la aurícula, pero en vez de conducir adecuadamente, va directamente al ventrículo y descarga una taquicardia ventricular. Por eso esto que está aquí ya tiene otra connotación, porque esa es una cosa grave, porque una taquicardia ventricular se puede transformar en una fibrilación ventricular. Entonces la taquicardia ventricular puede ser sostenida o no sostenida, ¿sí? Dependiendo del tiempo de la duración, cuánto dura el cuadro. ¿Cuándo vamos a llamar nosotros taquicardia ventricular? Cuando vengan 3 o más complejos de estos grandotes juntos. Si yo solamente viera estos dos, y por ejemplo, este que está normal estuviera acá, y no nada más tuviera estos dos, esos se llaman dupletas. Y entonces son solo extrasístoles que vienen pareadas, que vienen en pareja, ¿sí? Y son dupletas. Esta ya es tripleta, y entonces ya no hay, después de las 3, ya no hay cuatripleta. Entonces ya 3 ya está haciendo episodios de taquicardia ventricular,
o taquicardia de Gallabardín. Y entonces la taquicardia hay que ver si la morfología es igual. Como ven en estos, es igual, los complejos son iguales, entonces esta se llama taquicardia. Por ejemplo, esto que está aquí, miren, esta no es una taquicardia ventricular porque solo son dos. Esta es una dupleta, aquí no está haciendo taquicardia ventricular, aquí sí, porque ya son tres. Cuando son tres o más, ya le vamos a llamar taquicardia ventricular. Sí, y esto es grave porque pues esto el paciente puede caer inconsciente, puede ocasionar porque nada más está latiendo los ventrículos a una gran velocidad, da alteraciones de bajo gasto, ¿sí? Otra arritmia que es muy importante que ustedes sepan es la fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es una serie de estímulos en donde se les va a despolarizar la aurícula de manera loquita. ¿Por qué? Porque pierde el mando el nodo sinusal y entonces tiene un montón de focos ectópicos que ahora actualmente ya se sabe que están alrededor de las pulmonares. Si ustedes recuerdan, las pulmonares están en la aurícula izquierda, son las únicas venas que llevan sangre oxigenada, son las que van a llegar a la aurícula izquierda y alrededor de ellas se forman porque creció la aurícula, por ejemplo, en el caso de los hipertensos, porque también tiene el paciente una insuficiencia mitral y también creció la aurícula y por eso se empieza a deformar y empieza a hacer ese tejido que empieza a deformarse, a engrosarse y también a dilatarse, puede provocar la formación de fibras nerviosas que tienen automatismo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a despolarizar la aurícula de manera loca y entonces van a provocar una fibrilación auricular. ¿Qué quiere decir? Que el paciente nada más, la aurícula queda así como vibrando, sin ser un latido efectivo, nada más queda vibrando la aurícula, bailando, digamos, ¿sí? Como gelatina. Entonces eso va a ocasionar que ya no tengamos una adecuada despolarización. Entonces la P no se va a ver. Yo les digo a ustedes cuando rotan conmigo, les digo, cuando ustedes vean una arritmia muy arrítmica, que los complejos no vayan iguales y luego no vean ondas P, vean puras rayitas, así como moviéndose, digan FA y acertarán, ¿sí? Porque es la arritmia, una de las arritmias más comunes es la fibrilación auricular. Y a eso se debe a descargas auriculares múltiples, no despolarización auricular apropiada, porque no viene la conducción del nodo sinusal hacia el nodo AV, sino se pierde a través de estos focos de activación alrededor de las venas pulmonares y entonces no hay una contracción auricular efectiva. Parece que también el gasto cardíaco no nomás lo proporciona, la fuerza de contracción del corazón también lo va a proporcionar la fuerza de contracción de la aurícula, entonces también nos da gasto. Y lo otro es la actividad ventricular errática, porque algunos de los complejos conducirán, otros no. Y entonces nos va a provocar una arritmia. Miren, aquí está el ejemplo. Yo les digo que la arritmia más arrítmica, una de las arritmias más arrítmicas es la fibrilación auricular. Por eso les digo, cuando vean una arritmia muy irregular, no vean P's, no le inventen. Aquí ya no veo yo P's, aquí yo veo puras ondas, ¿sí? Ya no veo P's, aquí no me pueden hasta diferir dónde está la P. Vean. Todo. Entonces, yo les digo, cuando vean un electro muy arrítmico, con ondas así como un oleaje, ¿sí? Digan FA y acertarán, ¿sí? Entonces, son diferentes. Vean, la fibrilación auricular se divide en dos, por eso aquí van a decir, bueno, yo lo veo distinto a efectivamente. ¿Por qué? Porque esta se llama fibrilación auricular fina, fibrilación auricular gruesa. Esos son los dos tipos de fibrilación que hay. La característica es que algunas irán a conducir, vean, después se tardó aquí mucho, hasta acá ya de casualidad volvió a conducir. Y entonces, ¿qué pasa? No hay despolarización auricular apropiada. Entonces, el gasto que proporciona el que se contraiga una aurícula adecuadamente, lo va a perder el paciente. Los pacientes, por ejemplo, es lógico que tienen muy mala función ventricular porque tuvieron un mega infarto previo. Imagínense, ellos necesitan el gasto que proporciona la aurícula para que se termine de vaciar. ¿Por qué? Porque ya no hay fuerza en el ventrículo, entonces aquí es necesario que nos ayude al gasto cardíaco la aurícula. Cuando ellos caen en FA, pueden caer en falla cardíaca, ¿sí? Porque requieren del gasto de la aurícula y lo pierden al estar nada más vibrando la aurícula. Entonces aquí está, es una arritmia muy irregular, la característica es que el QRS va a ser estrecho, hay ondulaciones de base y se van a llamar ondas F, aquí no se llaman ondas P, se llaman ondas F de fibrilación, aquí está. Fibrilación auricular fina, fibrilación auricular gruesa. Hay ausencia de ondas P, esa es la característica. Y hay pequeños cambios en la morfología del QRS, por ejemplo, aquí miren, es mínima. Como que se ensanchó un poquito, se hizo un poquito más delgado, está normal, está igual.
y como que tienen ciertos cambios muy ligeritos. Pero cuando lo vean, les digo, este tipo de arritmia así, digan FA y acertarán. Otras arritmias, pues son las taquicardias con QRS estrecho y QRS ancho. Hay unas arritmias que nos van a ocasionar que la taquicardia conduzca por la vía prácticamente normal y entonces los complejos se parecen mucho a los complejos normales que tiene cualquier paciente. Y en algunas otras ocasiones se va a conducir por otras vías accesorias y entonces sí lo va a modificar. La característica típica es esto, cuando hay una preexcitación, que les decía que el PR es cortito. Acuérdense que el PR les dije que debe medir entre 100 y 200 milisegundos, mide menos de 100 del P al R y entonces se llama síndrome de preexcitación o Wolff-Parkinson-White. Y esto es ocasionado ¿por qué? Porque hay vías accesorias en el corazón y toda vía accesoria que les aparezca por un defecto congénito, o sea, eso realmente es congénito, que nacen con vías accesorias. Nosotros, acuérdense, es como tener un sistema normal en su casa. Ustedes tienen de apagador, tienen una vía normal de electricidad y supongan que le rentan a un vecino y dicen, no, yo voy a poner otro foco ahí. Y agarran y les ponen otra vía por afuera, ya no metida, ya no escondida sobre sus muros y paredes, les ponen otra vía y les ponen otro foco, pero no hicieron bien las conexiones. Entonces, el problema, ¿cuál es? De esas vías accesorias que no deben de existir, que no tiene quien los module, no tienen un nodo sinusal, no tienen un nodo AB. Acuérdense que esos nodos que tenemos nosotros a nivel sinusal y AB, como que son topes. El nodo sinusal tiene un ritmo de 60 a 100 por minuto. El nodo AB hasta 40 puede estar por minuto. ¿Sí? Entonces son topes en el freno de la conducción normal del corazón. Aquí no existe. Aquí está libre la vía. Cuenta que crearon una vía accesoria como, también yo les digo, como las vías rápidas. Ahora que ya tenemos circuitos, que el mexiquense, que todo eso, hagan cuenta que esas vías rápidas no tienen topes, no hay semáforos. Así pasa. Todas las vías accesorias no existen topes, no existen semáforos, entonces conducen a una alta velocidad. ¿Qué pasa? Va a estar alternando la frecuencia normal por la vía normal del paciente y aparte por la vía accesoria, entonces ocasiona un caos y una taquicardia. Pero la característica es que como van muy pegadas a la vía normal, despolarizan de la misma forma, entonces los QRS van a ser estrechos. Otras taquicardias, ¿cuáles son? Las que se originan por focos ectópicos solo en la aurícula y se llama taquicardia auricular. Entonces aquí están algunas extrasístoles, ¿sí? Por ejemplo aquí, y están muy cercanas. Aquí vino este latido y miren qué cerquita quedó, pero tiene su P. Esta es la P, esta es la R, esta es la T y aquí está otra P. Esta P se pegó casi a la onda T, vean. Y entonces, ¿qué pasó? Pues nos hizo el ritmo muy irregular, pero no es FA. ¿Por qué? Porque estoy localizando mis P's. Aquí está mi P, mi P, mi P, mi P, mi P y mi P. Como obviamente este es un extrasístole que viene de la aurícula porque tiene P, ¿qué pasa? La P está un poquito modificada a esta, porque viene de un foco ectópico, pero vean cómo se simula muy parecido porque sí despolarizó aurícula y sí despolarizó ventrículo. Esta es una taquicardia supraventricular sinusal. ¿Por qué? Porque aquí está la P, aquí está la T y vean, aquí está pegadita la P. Aquí está otra vez la P, la T, la P, la T, la P, la T. Entonces nada más es una taquicardia como cuando ustedes corren, andan corriendo, así se va a ver. Otras taquicardias, pues son las taquicardias multifocales que tienen diferentes focos de activación. Y por ejemplo, aquí ya está más amontonado todos los complejos. Pero ¿cuál es la característica, el tip para saber si es supra o ventricular? Que se parecen mucho los complejos a los complejos normales del paciente. Vean que este complejo se parece mucho al de la taquicardia. Entonces ya con esto yo sé que es una taquicardia supraventricular. Aquí está paroxística. ¿Sí? Aquí se rompe y ya sigue su ritmo normal la paciente. Y hay taquicardias de QRSH, o sea, son las que nos dan miedo a los cardiólogos y a toda la gente, que es la taquicardia ventricular, como la que vimos hace rato. Y las extrasístoles ventriculares, que son latidos de contracción adelantados, por eso se llaman contracciones prematuras, se adelantan a las vías normales. Entonces el paciente puede tener aquí su sistema de conducción, sus latidos normales, y de repente esta extrasístole se adelanta, y es lo que les digo, aquí es donde nos da miedo. Como este latido se adelantó mucho, fue a caer casi en la onda T,
de este paciente, o sea, fue a caer aquí, de este latido previo, cayó aquí. ¿Qué pasa cuando cae este fenómeno? Se llama R sobre T, que la R, o sea, la despolarización ventricular en su máximo punto, vaya a caer junto con una repolarización del ventrículo. Fíjese, aquí el ventrículo se está repolarizando porque es la T, y de repente viene un latido que despolariza, es decir, cae en la repolarización. En la repolarización cae una despolarización que va a ocasionar taquicardia ventricular, se desencadena la arritmia. Al hacer eso, caer ahí, va a empezar a hacer la taquicardia. Y esto que está acá ya se llama fibrilación ventricular. Esto es lo que les ha pasado a los futbolistas. Cuando ustedes ven los futbolistas esos que se han desmayado y se han muerto, como Antonio Puerta, el español, o el uno de Nigeria o Sudáfrica, no me acuerdo, en un mundial, eso es lo que tuvieron. Si ustedes revisan bien esos videos, se van a dar cuenta, incluso creo que fue con Antonio Puerta, que se ve que en la camisa, cómo está el corazón moviéndose, se mueve la camisa, así se ve cuando le hacen el acercamiento, cómo la camisa está vibrando, está así brincando. Entonces, ¿qué hizo él? Esto precisamente. Hizo una taquicardia ventricular que terminó en una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, eso que ven ustedes aquí, si se fijan, o se llama también torsada de Pointes. Vean cómo parece. Esto yo les digo a ustedes que eso nosotros cuando nos los enseñaron, que ustedes ya casi no los conocieron. Esto parece como estos adornos que se ponían antes en los árboles de Navidad, en los antiguos, que vendían unas cosas como espirales que se estiraban, que venían todos corrugados, se estiraban y ya se ponían de adorno en los árboles que ya ni venden. Eso es muy parecido. Si ustedes agarran un papel y lo giran sobre su propio eje, van a ver que toma esa forma, de que se sube, se baja, se sube, se baja, y se llama torsada de Pointes, y esto es una fibrilación ventricular, mientras que esto es una taquicardia ventricular. Vean, los complejos son más anchos, son más regulares, ¿sí? Y aquí ya está 1, 2, 3 y 4. Entonces yo les dije, 3 o más que vengan pegados se llama taquicardia ventricular. ¿Cuál es el temor de esto? Que desencadene esto. Esto es paro. Aquí el paciente ya no tiene vida, no tiene latido alguno, está vibrando el ventrículo, o sea, no se está contrayendo, imagínense, no está lanzando sangre al cuerpo. Obviamente da bajo gasto, hipotensión, el corazón literal no está latiendo, está vibrando, y pues pierden el conocimiento. Y si no los atienden y los desfibrilan, en este momento aquí el tratamiento de esto es ponerle un desfibrilador. ¿Por qué creen que se han muerto los jugadores de fútbol? Porque no los desfibrilan. Si ustedes ven, lo primero es acostarlos, les voltean la cabeza hacia el lado izquierdo, les ponen está bien, están asegurando la vía aérea, pero llega un compañero, le levanta los pies como si tuviera calambres, llega el médico, le descubre el pecho, le echa aire con la camiseta, le empiezan a bucear, pero nadie llega, y ese es el error. Entonces esos médicos del deporte deben de estar capacitados en esto y debiesen de llegar, y al momento de ponerle el electrolólogo con las paletas, porque son portátiles, ver que está en esto y chocarlos en ese momento ahí. Y ese es el error. Ustedes vean todos esos futbolistas que han muerto y ustedes van a ver que llega un compañero, le levanta los pies, llegan otros y se quitan las camisetas y le están echando aire, llega el otro médico y nada más se interesa por la vía aérea y ya no les interesa la circulación. Ya nada más mientras dicen, no, pues mientras esté ahí, pues yo vea que, pues no sé, va la lengua para atrás, y no, pues es que esto si no tiene circulación, ¿de qué sirve que tenga ventilación? Entonces, aunque lleguen y los zambuceen, si no hay sangre que llegue al corazón y que circule a través de los pulmones y circule a través del sistema, de todo el sistema venoso y arterial, pues ¿de qué sirve que le vayan a echar ventilación? Entonces, ese es el error de esos médicos del deporte, que no están capacitados. Tienen que llegar, y yo creo que varios de ellos se hubieran salvado si hubiera habido alguien que llegue con un desfibrilador y los desfibrile. En Estados Unidos y en los aeropuertos, si algunos papás han viajado, ustedes se van a dar cuenta que desde hace alrededor de 10 años ya van a hacer que en todos los aeropuertos, más en los de Europa, incluso en algunas paradas de Europa, de Francia, de Alemania, sobre todo, van a darse cuenta que hay unas casillas y ahí hay unos DAI, así dice, son desfibriladores automáticos. Y ya hay solitos, nada más hasta dice rompas en caso de emergencia, lo quitan, lo zafan
y lo conectan y solito nada más le aprietan un botón y como son automáticos ellos detectan este tipo de arritmias y mandan la descarga. Es todo lo que tiene que hacer el que llegue a utilizarlos. Entonces ya cada vez estamos más capacitados, pero también si la gente no está capacitada, no toma sus cursos de cardio ni nada, ni de tercero ni de cuarto, y ya no saben esto. Entonces eso es el problema. También esos médicos del deporte están mal preparados, o sea, es una realidad, ¿sí? Porque en sí no son cardiólogos. Le hacen medicina del deporte, pero parece que no saben qué hacer. Y ustedes lo vieron hace poco con la nadadora esa que se hundió y se quedó y que dicen que se infartó y todo, retraso en la atención, retraso para sacarla, llegan y la cargan entre varios, nadie se acerca con un monitor, nadie ve qué tiene, nada. Entonces esos médicos del deporte yo siempre le he dicho, por si alguno quiere hacer, pues si quieren hacer medicina del deporte háganla bien y échenle ganas porque salen bien mal preparados, ¿eh? Parece que sé nada más del deporte y parece que nada más les enseñan medicina para las fracturas, para los esguinces, para que si se les torció un tobillo, si les dio calambres y ya, no, y medicina del deporte abarca esto. Les puede hacer un paciente, son los que hacen luego las pruebas de esfuerzo también. Entonces aquí en el Comité Olímpico Mexicano, alguna vez yo ahí trabajé, tenemos niveles de acuerdo a la norma oficial mexicana, para un paciente de bajo, mediano y alto rendimiento. Y de acuerdo a eso, se les hace todo deportista de alto rendimiento, como Ana Guevara, los futbolistas, tienen que tener un holter, un eco y una prueba de esfuerzo cada año. Cada año se les hace. ¿Por qué luego se presentan estos problemas? Y yo se los voy a decir, porque yo le hice pruebas de esfuerzo a varios jugadores, ¿sí? Unos del Santos, por cierto. Y ahí hace tiempo, y a uno de ellos, quiero que sepan, tiene una arritmia maligna, tiene que se genera en el tracto de salida del ventrículo derecho, de las más malas, y yo ya sabía que la tenía, y le dije, es que usted no debe de jugar, y me dijo, no, de hecho no es de aquí, es guatemalteco, hondureño, no recuerdo, y me dijo que no, porque si no, es de lo único que vivía, y es lo único que sabía hacer fútbol, y que yo no le diera el documento con el dictamen, y le dije, pues yo se lo voy a dar, si por ahí le ayuda para quitarlo, pues ya no, después yo vine aquí a cubrir a una persona, y yo no voy a poner que usted esté en condiciones de hacer deporte, de hacerlo honesto, porque tiene una de las arritmias más malas, por eso luego se mueren. Ellos ya saben, muchos de esos, y no todos son drogadicción, porque también piensan, es que ha de ser drogadicto, por eso seguramente hizo la taquicardia, no lo dudo. Sí hay, efectivamente, el uso de la cocaína favorece efectivamente cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica en pacientes jóvenes, una de las causas es buscarles toxicomanías como uso de cocaína. Y sí es cierto, a veces la cocaína puede favorecer cardiopatía isquémica y terminar en taquiventri y fibrilación. No lo niego, pero no siempre. Hay unos que tienen incluso cardiopatía y así están jugando fútbol. Entonces ya bien saben, porque se les dice, yo le dije, si usted en cualquier momento usted puede llegar a ser muerte súbita y todo, no, sí, lo sé, estoy consciente y todo, así me dijo. Entonces por eso les digo también, ¿de qué sirve que uno les explique? Aquí están otra vez viendo lo de la taquicardia. Y aquí está lo de las extrasístoles. Las extrasístoles son latidos que se adelantan a la despolarización, son nódulos de activación, ya sean ventriculares o supraventriculares que se forman y nos van a ocasionar las arritmias. Aquí, por ejemplo, son extrasístoles ventriculares. ¿Por qué ventriculares? Porque no tienen onda P, son complejos anchotes, son de diferente morfología, si ustedes se fijan, al latido del paciente. Son diferentes. Vean, aquí está el complejo chico y aquí están estos grandotes. ¿Por qué? Porque se hacen en los ventrículos. Entonces, cuando ustedes tengan dos juntas, se llaman dupletas. Si yo tengo un latido normal, fíjense bien, y un latido anormal, esto se llama bigeminismo, ¿sí? Bigeminismo, porque están dos, está un latido anormal y uno normal, ¿sí? Y también podemos tener trigeminismo. ¿Qué se le llama trigeminismo? Cuando tenemos dos, digamos que estén estos dos y que esta tercera fuera grandota. Entonces se llama trigeminismo. 1, 2, 3. Entonces la 3, la treceava. Bigeminismo es 1 y 2. O sea, está cayendo cada complejo, la otra es patológica como aquí.
Aquí van a ver, miren, y estos son de diferente morfología, o sea, están viniendo extrasístoles de dos focos diferentes. Vean, esta conduce con imagen de bloqueo de rama izquierda, se parece, si se acuerdan, al cucurucho que les dije yo, y esta, ¿qué parece? Las orejas de conejo aquí. Entonces, tiene, esto se llaman, fíjense bien, extrasístoles ventriculares polimórficas. ¿Por qué? Porque son de diferente morfología. Esta parece, por eso así se describe, ¿eh? Nosotros, ustedes lo ven y si van con los internistas y cuando roten con los internistas les van a decir, tiene extrasístoles variadas, así les llaman. Y es que no saben ni tomaron sus cursos de cardio. Nosotros cardiólogos les llamamos extrasístoles polimórficas que conducen con imagen de bloqueo de rama derecha e imagen de bloqueo de rama izquierda, las cuales van seguidas de una pausa compensadora completa o incompleta. ¿Cuándo le llamamos incompleta? Cuando la extrasístole provocó o hizo la inhibición de un latido que le tocaba a la paciente normal. ¿Qué quiere decir esto? Medimos de aquí a aquí. Entonces aquí van a ver que son 3 latidos, 1, 2 y 3. Medimos de aquí a aquí, brincándonos una. Y si este espacio de aquí a aquí es equivalente, se llama pausa compensadora completa. ¿Por qué? Porque el extrasístole me desapareció un latido del paciente. Cuando la extrasístole viene aquí y el latido extra del paciente viene aquí, se llama incompleta, porque digamos que a nuestro corazón le valió que vino la extrasístole y latió cuando debía de latir, o latió un poquito más atrasado, pero no lo suficiente para que el espacio que haya entre este latido y este sea el equivalente, ¿sí? Entonces así es como se describen las extrasístoles. Entonces cuando vean que está un latido normal y uno anormal, vamos a decir que está el paciente bigeminando. Si yo veo que los latidos vienen pegados, ¿sí? Es como los que tengan novio o novia de ustedes, son un dúo, son dupletas porque vienen pegados los dos. Si yo veo que viene uno del paciente y uno anormal, entonces vamos a dar bigeminismo. Si yo veo que viene un latido de la paciente, otro latido de la paciente y hasta el tercero viene la extrasístole, se llama trigeminismo. Sí. ¿Sí? Entonces, para que no se confundan, porque luego me andan diciendo que esto es bigeminismo y les digo no, esos son dupletas, son 2 extrasístoles que van hermanitas pegadas. Y bigeminismo es esto, un latido normal, uno anormal. Trigeminismo, 2 latidos normales y uno anormal. ¿Sí? Entonces aquí está, entonces este paciente aquí está bigeminando en todo esto. Aquí está una dupleta, ¿sí? Aquí, a ver, ¿quién me dice que está aquí en este electro? ¿Cómo le llamamos esto entonces de acuerdo a lo que les dije? ¿Quién me dice?